Hola, me llamo Rosa. Voy a continuar platicándote acerca de la historia de mi hijo, quien tiene autismo. Hace mucho que no le hago la prueba del ATEC. Esta prueba ATEC la sacó la ARI, que es una asociación estadounidense que se ha dedicado a la investigación del autismo y que es, desde mi punto de vista, muy confiable. Hace poco estaba leyendo solamente un poco de la historia de la ARI y vi que desde su fundación ellos se comprometieron a permanecer alejados de organizaciones gubernamentales y de farmacéuticas. Y eso a mí me da mucha confianza porque para mí significa que sus investigaciones no tienen ninguna influencia y que son únicamente con el fin de informar y de ayudar. Pues ellos sacaron este test que muchas mamás lo conocemos y lo hemos probado, que se llama el ATEC y es una lista de síntomas. Y dependiendo de la cantidad que se tiene o del puntaje que se alcanza, es el grado del autismo. Yo hace mucho que no se lo hago a mi hijo, se lo hice al principio y sus primeras pruebas me daban un nivel severo. Y no me ha interesado en volvérselo a hacer porque las dificultades que él ha tenido, claro que son del tipo que pudiéramos decir neurológico o psicológicas, pero lo que más nos ha quitado el tiempo, la atención y el dinero son las dificultades físicas. Como te conté la vez anterior, empezando luego nacer reflujo, intolerancia a la leche. Después, cuando ya empezó la alimentación sólida, esto no mejoró. Yo esperaba con mucha ansiedad que él creciera para poderlo alimentar con verduras, con calditos, carne, tortilla, y pensé que con eso iba a mejorar mucho de su estómago. Y bueno, no fue así, no fue así. Las dificultades continuaron, el sueño, si bien mejoró un poco, seguía siendo muy malo, el vientre abultado cada vez más, en fin, todas esas cosas. Y también desde que lo empecé a llevar a guardería, porque yo trabajaba, a los 11 meses, él se me empezó a enfermar de gripas, de toses, infecciones respiratorias, y fue una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, todas estas cosas, problemas de salud, eran lo que a mí me mantenía ocupada y por lo tanto las cuestiones psicológicas, neurológicas, pasaban a un segundo plano. Si bien no dejaba yo de buscar alguna cosa, algo que intentar. Lo que quiero platicar entre varias cosas en esta ocasión es acerca de los síntomas, porque a veces he visto niños, otros niños, familias, y yo que conozco también los síntomas del autismo, a veces los veo y mi primer impulso es hablar con la mamá, con los padres, pero esto es algo muy delicado, no fácilmente se puede hacer y me quedo callada. Quisiera transmitir el mensaje de que ver un síntoma o dos síntomas no es para alarmarse, pero tampoco es como para decir, como para ignorarlos. Esta prueba de la TEC tiene una lista grande, como te digo, de síntomas que es bueno hacérselas a los niños en casa. No se necesita ir al consultorio de nadie para hacerla. Es una prueba casera. ¿Y quién mejor para aplicarla que los padres? Lo pueden hacer entre los dos, entre mamá y papá. Van revisando un síntoma y ver la opinión de los dos. ¿Lo tiene o no lo tiene el niño o la niña? Casi siempre digo el niño porque en todos los años que estuve en los grupos de Facebook, la mayoría eran niños, eran varoncitos. Sí había niñas, pero es como una abrumadora mayoría el caso de los varones, de los niños que tienen este diagnóstico. Los síntomas que tuvo mi hijo, que es de lo que quiero hablar, porque son los que conozco mejor, es que él
Cuando empezó a caminar, caminaba mucho en puntitas. Eso se lo estuvieron tratando con terapia, pero no es lo normal que un niño camine de puntitas. Que lo haga de vez en cuando, creo que no pasa nada, no es nada, pero que lo haga muy frecuentemente es algo de llamar la atención. Otra cosa es que él se pasaba el tiempo aislado, o sea, parecía no necesitar la compañía de nadie, se la pasaba apilando cositas. Este juguetito se lo compré cuando era muy pequeñito y se convirtió en su favorito de mucho tiempo y todavía juega con él a veces, por eso lo conservo. Él hacía torrecitas, incluso hubo un tiempo en que parecía ser su reto personal hacer la torre cada vez más alta, más alta. A veces yo le ayudaba a hacer la torre más alta y, y era una diversión para él cuando finalmente se la dejaba caer y rodaban todas las piezas. Pero bueno, eso fue después. Al principio era él solito y apilando, haciendo torrecitas pequeñas. Y las hacía también con otro tipo de juguetes. O sea, es un síntoma de que no juegan con los juguetes de manera apropiada o para lo que son los juguetes. Los carritos, cualquier cosa que se pudiera apilar, él las apilaba o hacía líneas en el piso. Recuerdo una ocasión que me sacó unos papelitos, los capacillos para hornear pan, y tú sabes que esos capacillos son muy delgaditos, son de papel muy delgadito. Entonces eran muchos apilados así. Bueno, eran muchos los que yo tenía y él me los sacó uno por uno e hizo así como una matriz. Ay, cuando me di cuenta ya los tenía todos en el piso. Y te digo, eso lo hacía con cualquier objeto. Y también jugaba con las puertas corredizas del closet. Era simplemente a hacerlas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Y sacar de la cocina todo lo que hubiera dentro. Todas las cazuelas, las ollas, lo que sea que tuviera ahí. Simplemente se acercaba, abría las puertas y empezaba a sacar las cosas. O sea, no jugaba con ellas, simplemente era sacarlas. Y escogía también para hacer sus juegos, a veces hasta las cosas más inapropiadas, las cosas peligrosas, por ejemplo, cuchillos, que los tuve que esconder en un tiempo. Simplemente agarraba un cuchillo y lo hacía así en horizontal sobre la cocina, o había en el patio una base de metal y a moverla, hacer ruido con ella. Y el destapacaños del baño también. O una botella de vidrio de soda. Un día trajo esa botella de vidrio todo el día. Iba gateando y la iba arrastrando. Hasta tengo fotos de ese día. Y lo metí a bañar y él agarrando la botella. O sea, juegos extraños. No los juegos que estamos acostumbrados a que hacen los bebés, que hacen los niños pequeños. La psicóloga de la guardería le empezó a llamar la atención. Eran los tiempos en que yo ya sospechaba que tenía autismo y también los tiempos en que las personas me decían con otras palabras, pero era el mensaje. ¿Y tú quién eres para decir que el niño tiene autismo? O sea, no eres doctora, no eres neuróloga, no eres nada más la mamá. Pero ¿quién mejor que la mamá conoce al niño? Pero bueno, ella me ayudó una vez para observarlo. Le empezó a llamar la atención y me confesó que ella, aunque tenía la carrera de psicología, realmente no sabía del autismo. Y esto pasa con frecuencia con los otros profesionales de la salud. No es raro que no sepan. O sea, este fenómeno, aunque el autismo existe desde hace mucho tiempo, el fenómeno ha ido en aumento y creo que las carreras médicas no están preparadas para detectar, mucho menos para diagnosticar a tiempo, ni para ofrecer un tratamiento, en mi opinión. Entonces ella lo observó, le puso un juguete y mientras los otros niños querían jugar con el juguete, como juegan todos los niños, ella los apartó, los hizo que lo dejaran solo a mi hijo para ver qué hacía él con el juguete.
y pues mi hijo no jugó de manera apropiada. No sé si me entiendas lo que quiero decir. Por ejemplo, la cuestión de los bloques, en lugar de tratar de formar figuras, es simplemente ponerlas una encima de la otra, ¿verdad? Un carrito, en lugar de rodarlo y ir con el carrito simulando un carro, un automóvil real, pues a lo mejor es voltearlo y rodar una ruedita o ponerlos uno encima de otros, como hacía mi hijo. Y las señales de alerta ya más claras, cuando los niños ya tienen 2 años y no hablan, solamente gritan, ya están entre los 2 y 3 años y no se comunican con palabras o tienen berrinches monumentales. No me refiero a los berrinches que tienen todos los niños. Las mamás que tienen varios hijos sabrán perfectamente a qué me refiero. Los berrinches de estos niños son en mayor proporción y por cualquier cosa. No se justifican y no se arreglan de la manera en que se pueden arreglar con otros niños. Por ejemplo, en pláticas con otras mamás, amigas, hermanas, me decían que cuando sus hijos estaban pequeños y andando de compras, el niño se tiró al piso porque quería algo, no faltó quien lo arreglara con 2 nalgadas. Y el niño paró el berrinche, o ignorándolo también. Se tiró al piso, la mamá y el papá decidieron ignorarlo, o sea, mirándolo así con el rabillo del ojo, pero ignorándolo. Y el niño, a ver que no conseguía nada, pues se cortó el berrinche y listo. Pero los berrinches de los niños con autismo severo no funcionan así, no se calman con eso, con esas intervenciones, no se calman. Y esas son señales de alerta, no para asustarse y decir, oh, mi hijo tiene autismo porque hace grandes berrinches, pero es para no ignorar esos síntomas cuando pasa el tiempo y persisten, cuando pasa el tiempo y el lenguaje no llega, cuando pasa el tiempo y el niño no se está desarrollando como los otros niños de su edad. Pudiera ser algo pasajero. También conocí una mamá que empezó a llevar a su niña a terapia al mismo centro donde yo empecé a llevar a mi hijo a los 2 años. Con la terapia, esta niña pronto comenzó a hablar. En ese caso, yo creo que la niña de todos modos iba a hablar, que se le iba a pasar. Y bueno, la terapia le ayudó a salir más rápido. Y este es un ejemplo de que es algo pasajero, fue algún bache, no sabemos por qué, pero en casos como estos no podemos hablar de que haya un problema neurológico, no podemos decir, tuvo autismo y a los 3 meses de terapia ya se le pasó. Yo opino que no, yo opino que esta niña realmente no tenía un problema. Qué bueno que la mamá lo atendió, qué bueno que la llevó a terapia. Qué bueno que la terapia le sirvió de estímulo para salir de ese bache. Te refrendo y aprovecho a hacer el descargo de responsabilidad, que yo no soy terapeuta, doctora, ni nada que ver con la medicina. Lo que estoy platicando es únicamente mi experiencia, tanto con mi hijo como con lo que me ha tocado ver en los diversos centros a los cuales he llevado a mi hijo. Si tú tienes un hijo o una hija que está teniendo síntomas o algún niño de tu familia, no es para asustarse, pero sí es bueno atenderlo. Es bueno no dejarlo a que, bueno, tal vez se le pasará cuando tenga 3 años, 4 años, 5 años. La terapia lo menos que va a hacer es estimularlo y la estimulación es buena. Y esperemos que estos niños que tienen 1, 2, 3 síntomas sean de esos casos felices que solamente es una temporada, un bache, y la terapia les va a ayudar a salir. También te quiero platicar que cuando yo empecé a entrar a los grupos de Facebook, que fue donde más encontré información, pues había una convivencia muy bonita. Los padres, las madres, sobre todo eran madres, estaban muy dispuestas a apoyar a las mamás que íbamos ingresando. Me proporcionaron información
que de momento era como un mundo de información y que yo no entendía nada. Y sobre todo hablaban de productos, pero sobre todo hablaban y con mucha naturalidad de la dieta. Y yo me asusté, dije, ¿cómo que dieta? ¿Dieta para un niño tan pequeño? Bueno, pues sí, sí, y tiene mucha razón, mucha sensatez. Cuando empecé a informarme, a leer, dije, pues sí, sí hay bases sólidas, científicas, para hacer una dieta. Y empecé a leer. Mi primer libro que leí fue el libro de Romper el Círculo Vicioso de Elaine Gottschall, que trata de la dieta de los carbohidratos específicos, que es un libro magnífico y que este proyecto me ha dado el ánimo de volverlo a leer, porque lo leí hace 10 años. Está respaldado científicamente, tiene muy buenas bases y a mí me hubiera gustado quedarme en esa dieta porque permite los frijoles, aunque no permite ningún grano y ningún cereal. Para mi hijo lo más difícil es el maíz y a mí me encanta el maíz también. Y permite las frutas y la miel. Es un libro que vale la pena leer, incluso nada más para tomar ejemplos de recetas. Si bien todas estas dietas son difíciles porque son costosas y también la manera de preparar los alimentos no es la manera a la que estamos acostumbrados y como que no se adaptan a un estilo de vida como el que tenemos, donde las madres trabajamos también fuera de la casa y no tenemos ese tiempo ni esas cocinas adaptadas para preparar los alimentos de esa manera. Por ejemplo, los alimentos fermentados, que en la cocina mexicana no se usan mucho. O sea, se fermentan algunas cosas como chiles, pero fermentar otras cosas, otras verduras y además con el detalle de que los alimentos fermentados no les caen bien a todas las personas. Yo hice ensayos, conseguí sobrecitos para fermentar repollo y para fermentar agua de coco. En un tiempo lo hice, me apegué a los manuales de lo que iba intentando en ese momento. Y bueno, si quieres leer este libro, seguramente te va a servir mucho. Y hay otro libro que también me lo leí después, que es El síndrome del intestino y la psicología de la doctora Natasha Campbell. En este caso, las dos autoras son científicas. Y este libro del síndrome del intestino, la doctora dice, en cuanto a la dieta, no hay necesidad de reinventar la rueda. O sea, ella se basó en el libro de Elaine y la dieta de los carbohidratos específicos. Simplemente le hizo cambios y entonces empezó a ser conocida como la dieta GAPS, que también es una dieta que permite muchos alimentos y también hace énfasis en el beneficio de los alimentos fermentados. Yo de este libro de la doctora Natasha tomé un par de ideas. Ella dice que los suplementos no son tan indispensables como la alimentación, pero hubo un suplemento que a mi hijo le ayudó mucho, que es el HCl. Es el ácido que tenemos naturalmente en el estómago y que al parecer esos reflujos y esos vómitos que mi hijo tenía tan frecuentes y tan fáciles se debían a que él tenía hipocloridia. No tenía el ácido suficiente para poder digerir los alimentos, para empezar correctamente el proceso de digestión. Y esto fue por el tema de las enzimas pancreáticas, que también las hemos consumido, pero la doctora dice que sin el ácido adecuado en el estómago no se aprovechan bien también esas enzimas que se toman en forma de suplementos, que el cuerpo las puede producir, el páncreas las puede producir si hay el nivel adecuado de ácido. Y yo probé este consejo y nos resultó muy bien.
Como mi hijo era pequeño, yo empecé dándole solamente una pizquita. Abría la cápsula y una pizquita en un alimento. Con eso a él se le quitaron esos síntomas de reflujo y de vómitos, que eran una cosa bastante anormal. Yo recuerdo que una vez me quise dar el gusto de tener a mi hijo pequeño aquí sobre mis rodillas y darle una nalgadita de cariño. No fue una nalgada fuerte, fue así de cariño. Y simplemente con ese gesto, él vomitó la leche que había tomado no recientemente. O sea, yo eso no lo hubiera hecho si recientemente se hubiera tomado un vasito de leche, un biberón. Yo sabía que eso no lo podía hacer, era media mañana. Y sin embargo, eso fue algo muy notable. En fin, pero el ácido, el HCl, sí nos ayudó bastante. Y también aconseja el aceite de hígado de bacalao. Y fue un suplemento que lo usamos varias veces. Y lo usamos por esas infecciones respiratorias tan frecuentes que empezó a tener él. En cuanto tuvo contacto con otros niños, empezó a enfermarse de manera que en la guardería ni siquiera me creían. Como era una guardería del gobierno, entonces si dejaba de llevarlo yo tenía que justificar. Y la secretaria llegó a decirme con un tono especial: ay, ese niño, ¿cómo se enferma? O sea, no me creía que se enfermara tanto, pero era el motivo por el cual con frecuencia dejaba de llevarlo. Lo llevaba 2 días, 3 días, 4 días, al quinto día ya se me enfermaba. Una cosa anormalmente exagerada. Esos grupos de padres fueron de mucha ayuda para mí, fueron grandes proveedores de información y de apoyo moral en ese tiempo. Y también hay un libro o varios libros, y ha sido una sorpresa agradable para mí buscar estas cosas otra vez en el internet y ver que la información todavía está disponible acerca, por ejemplo, del señor Jim Humble, que tiene un libro del MMS, de lo que él bautizó como MMS, que es un elemento potabilizador de agua, desinfectante de alimentos, y que para mí es un elemento básico en mi cocina, que lo he usado, lo uso todavía y me ha sido útil. Por esos días de la guardería recuerdo haber usado con mi hijo un aceite que contenía, o su nombre era DHA, que se promocionaba como una maravilla para niños con autismo o con retraso mental. Yo creí en este elemento porque lo escuché anunciado en un programa de radio, que la persona que tenía este programa a mí me agradaba, me parecía una persona muy honesta. Y probamos este DHA sin ningún éxito. Lamentablemente no tengo la marca como para decírtelo. Con muchas esperanzas, pero con ningún éxito. Más aún, a mi hijo le salió un brote muy feo, tipo alergia, en la parte interior de sus piernitas. Y era claro que era por el DHA o por esta marca particular de DHA. Se lo seguía dando, el brote le aumentaba. Se lo suspendía, el brote se le quitaba. Intenté dárselo 3 veces, porque en verdad lo promocionaban como una cosa muy buena. No le sirvió para nada. Al contrario, fue una de las cosas que le hizo mal. Y entonces, no sé, no me acuerdo si lo regalé o simplemente lo tiré a la basura. No sirvió. Y probamos el protocolo del MMS, que espero no sea un problema que lo esté mencionando. No lo estoy recomendando, entiéndase que no lo estoy recomendando, yo simplemente estoy narrando el camino por el cual pasamos. En fin, tanto en YouTube como en el internet hay mucha información acerca del MMS. Si bien elementos como este tienen muchas personas a favor, también tienen detractores muy fuertes, feroces, podría yo decir. Ya depende de la persona, de uno mismo,
la decisión de si lo pruebas o no lo pruebas. Al principio no nos servía, parecía, a mi hijo simplemente le producía mucha irritación. Lo estuve probando por meses junto con un protocolo de desparasitación, que con el tiempo la desparasitación probó ser una cosa sumamente indispensable para mi hijo y lo sigue siendo. Pero durante 8 o 9 meses no pasaba nada, solamente mi hijo se me ponía muy irritable. Entonces vi un comentario de varias mamás que hablaban de otro elemento. Eran mamás que hacían el protocolo MMS, pero hablaban de que habían probado, incluso por menos de un mes, otro protocolo con otro elemento que también tiene gente que lo apoya y gente que lo ataca. Pero creo que no pasa nada si lo menciono. Es la trementina, ese elemento, y la doctora que lo popularizó se llama Jennifer Daniels. Pero bueno, antes de pasar a esto, quiero mencionar que hay un libro que se consigue también todavía. En ese tiempo estaba de forma libre para descarga y yo lo descargué y me lo bebí prácticamente ese libro. Es de Kerry Rivera y se llama Sanando los síntomas conocidos como autismo. Y ella hace énfasis en la dieta, que para mi hijo también probó ser o sí, una cosa de diario y no sé, probablemente para toda la vida. Tanto por el tema de los lácteos, que sigue sin tolerarlos, como por el tema del gluten, que para él sí tiene o parece tener un cierto grado de toxicidad. Y bueno, esto no es ya nada raro. Posteriormente, o a lo mejor al mismo tiempo estaba, pero yo no lo conocí entonces, personas como Frank Suárez, que hablan, dejó muchos videos valiosos este señor, y en uno de ellos dice de esa manera coloquial que él tenía de expresarse: deje el condenado trigo por el gluten, por el daño que hace el gluten en el sistema digestivo. Y también hay nutricionistas modernos que, sin mencionar para nada el autismo, ellos van por la salud y van por el tema de la obesidad, que prácticamente recomiendan esta misma dieta, o sea, sin granos, sin cereales, sin almidones o muy poquitos almidones seleccionados, y haciendo énfasis en la proteína y en las grasas y el agua natural y la sal. Así que hablar de dieta, aunque sea para los niños, ya no es una cosa tan extraña como lo era hace 10 años. Bueno, y en el libro de Kerry Rivera, ella menciona un suplemento que se llama GCMAF o GCMAF, que lo busqué y afortunadamente también todavía hay información, y te leo muy brevemente algo que encontré, porque no sabía cómo explicarte lo que es. Y encontré que es una proteína que se encuentra naturalmente en el cuerpo, que activa las células responsables de la reparación de tejidos e inicia una respuesta inmunitaria contra la infección y la inflamación, por lo que puede tener el potencial de matar las células cancerosas. Por alguna razón, bueno, por la razón de que hay muchos padres alrededor del mundo buscando una cura, a alguien se le ocurrió probar el GCMAF para el autismo, con ciertos resultados positivos. Entonces yo tomé esa recomendación, no estaba claro qué iba a pasar. Lo conseguí, se lo empecé a dar a mi hijo, y el primer día que se lo di, y le di solamente una gotita, porque con todo, y sobre todo a esa edad, que fue aproximadamente a los 3 años, o antes de los 3 años, todo había que darle a probar en dosis muy pequeñitas. Y yo le di una gotita, y él a los pocos minutos se durmió. Para mí fue como un milagro, porque su sueño era desastroso. Él dormía a veces, o sea, como cuando se le acumulaba demasiado el cansancio, se dormía a cualquier hora.
pero esa vez fue algo notorio y pensé que que no era por el Lisimar, pero sí me llamó mucho la atención y lo seguí probando. Y en cuanto al sueño, sí fue un antes y un después. No le compuso el sueño al 100%, pero en adelante ya fue menos difícil dormir, fue mejor el sueño. Desafortunadamente, ya veces posteriores que lo probé, porque no fue una única vez, o sea, no fue una única vez que lo compré, ya no hubo ningún efecto. Solamente esa primera vez fue el sueño. Hay un perrito muy escandaloso afuera. Y también fue una especie de detox. Aquí en la zona del cuello empezó a salir como granitos con pus, granitos purulentos, como que iba saliendo algo. Se veía algo impresionante y la verdad sí me asusté, pero a la luz del tiempo y como ha pasado en otras ocasiones y con otros elementos, que a través de la piel mi hijo ha sacado cosas malas, ha desintoxicado a través de la piel. Y eso le pasó muy notoriamente con el Gizimaf. Pero como te digo, únicamente la primera vez. En ocasiones posteriores ya no noté ningún cambio. Y por lo tanto, pues ya dejé de consumirlo, dejé de comprarlo. Ya para terminar por esta ocasión, para no cargar tanto este video, solamente mencionar que sí estuve llevando a mi hijo a consulta con neurólogos y sí tuvo su cartilla de vacunación completa los primeros años. No me sentí y no me siento todavía muy alentada a seguir con neurología porque neurología no tiene, o sea, tiene algunos medicamentos como preestablecidos que son los que recetan. El primero que le recetaron fue la risperidona a los 2 años y que yo no estaba para nada segura de dárselo, pero sí se lo di durante un mes y no pasó nada. Entonces yo no lo continué. Tampoco regresé para que me cambiaran la dosis ni para que me dieran otro medicamento. Para entonces, y con los testimonios de otras madres, que los considero muy valiosos, no tenía yo mucha fe en los medicamentos. Para 2017, cuando él ya tenía 4 años, le recetaron otro, que la sustancia activa es el piracetam. Y esa fue una experiencia muy triste, muy dolorosa. Con el piracetam al principio no se nota nada y el neurólogo me dijo que efectivamente que al principio no iba a notar nada, sino que el efecto iba a ir siendo acumulativo. Y así fue, solo que el efecto acumulativo fue desastroso, fue sumamente negativo. Lo que habíamos ganado para ese tiempo, que sí habíamos ganado algo, por ejemplo, el control de esfínteres, él lo perdió. Fue como un retraso terrible. Y yo le llamé al neurólogo y él simplemente me dijo, suspéndalo, no tiene los receptores. Después, una doctora me explicó que para todos los medicamentos se necesitan receptores. Y bueno, que mi hijo parecía no tenerlos para el piracetam. O a lo mejor alguna otra cosa pasó ahí, porque si no tenía los receptores, tampoco tenía por qué hacerle daño. Y sí le hizo daño. Entonces, entre suspenderlo y recuperar lo que habíamos ganado, pasaron algunos meses. Y bueno, yo tardé en volver a la consulta de neurología. Bueno, no me sentí muy alentada a regresar porque esa experiencia con el piracetam me dejó muy asustada y muy decepcionada. Para no cerrar así con puras malas noticias, bueno, aunque el Gizimaf fue algo bueno, hubo otro elemento que nos sirvió, pero eso fue después, ya como a los 5 años aproximadamente. Y solamente te lo voy a mencionar. O sea, esas cosas tú puedes buscar información, puedes abundar si lo deseas. No, yo realmente no me siento con la autoridad ni
ni mucho menos ni capacitada para recomendarlo. Solamente lo estoy mencionando, lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó. Hay una página que se llama Neurodig. En ese tiempo vendían unos suplementos que parecían muy prometedores, si bien algo costosos. El plan era dárselos un tiempo suficientemente largo, pero no fue posible porque mi hijo empezó a tener síntomas otra vez como de alergia, no igual que el DHA, pero parecía que iba para allá. Pero al principio sí le sirvió este suplemento, eran dos frasquitos así muy pequeñitos que se ponían de manera sublingual. Y fue ese suplemento con el que mi hijo empezó a decir palabras. Y además de una manera muy notoria, así como en un tiempo muy cortito. No solamente empezó a decir palabritas, sino que en unos cuantos días aprendió números y letras. Pero, como te digo, no se sostuvo esa mejora, no hubo más mejora y en cambio le empezaban a salir erupciones y él se rascaba mucho. Y dije, oh no, otra vez, algo debe tener el suplemento que a él le producen esos síntomas. Entonces, pues una vez más lo interrumpí. Y bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero no haberte cansado. Me brinqué un poquito en el tiempo, pero fue para que no irnos con la idea de lo malo, sino con algo bueno, con un par de suplementos que sí le sirvieron en su momento y no sé, la verdad sí, o sea, no los quito del panorama. Es posible que lo vuelva a intentar por lo menos una vez con lo que sí nos funcionó. Por lo pronto me despido. Espero que algo de lo que platicamos hoy te sirva. Si piensas que vale la pena, comparte este video con alguna mamá y déjame tus impresiones en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Bendiciones para tu familia. Que estén todos muy bien.